Bueno, pues vamos a continuar con el libro. La respuesta está en las escrituras. Estamos en la página 91. Página 91, los que siguen en el libro. Seguimos bueno, hoy vamos a ver la parte 10. La parte 10 corresponde a lo que es el fin del mundo. Y para los que, pues, cuando no vinieron la semana pasada, yo creo nada más don Abel y Ángela la semana pasada. Y ella. Oh, y usted, ¿no? Se me olvida tu nombre, ¿cómo te llamas? María. María, se me olvida. María Trinidad. María Trinidad. Miren nomás, María y Trinidad. Dos. Bueno, los demás están ahí en el YouTube, las otras 9 partes están en el YouTube. Los que si las gustan ver, pues ahí están en YouTube. Bueno, no sé, ¿alguien que quiera leer la pregunta? Yo la leo. ¿Es cierto que el fin del mundo está muy próximo? Bueno, desde hace casi 2000 años, desde que estaban los apóstoles, ya muchos hablaban de que ya estaba cerca el fin del mundo y todavía no ha llegado. Y llegaron al 2000 y cuando se acercaba el 2000 decían que el 2000 ya era el fin del mundo y no pasó nada. Luego dijeron que para el 2012 no pasó nada. Luego para el 2014 tampoco. Y aún seguimos y ahora con esta pandemia pues dicen que ya se va a acabar. Pero en realidad eso no es cierto. Eso no es cierto, que el fin del mundo ya está cerca. Para que sea el fin del mundo falta muchísimos años, aún todavía. Cuando se habla del fin del mundo, se habla del fin del mundo general. General, no del fin del mundo particular. Fin del mundo particular, es decir, que le toca personalmente. Hoy estamos aquí hablando, mañana no sabemos si o al rato nos toque a nosotros el fin del mundo personal. Pero cuando se habla del fin del mundo general, no es cierto que ya está cerca. Falta muchísimo, porque se tiene que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Son dos cosas que se tienen que cumplir. La primera es que el pueblo de Israel, los judíos, deben de aceptar a Jesús como el Mesías, y el contexto bíblico. La segunda, el evangelio se tiene que dar a conocer por todo el mundo. Así que hay más de la mitad de la población que no conoce a Jesús. Hay más de la mitad. Ahorita seremos a lo mejor un 15% y eso cuando mucho, 15% de toda la humanidad que conoce de Jesús. ¿Se imagina el otro 85% todavía no sabe quién es Jesús? ¿Sí? Incluso, aunque aquí alguien haya escuchado hablar de Jesús, no tiene una idea de quién es Jesús. No saben, no tienen una idea. A lo mejor tenemos algún familiar que no va ni a misa, no va a ningún otro lado, está en casa, ¿no? Entonces, a eso pertenece esos 85%, pero el fin del mundo para que esto se dé a cabo, se llegue a cabo, la palabra de Dios se tiene que cumplir primero. Entonces, el fin del mundo no está cerca. ¿Por qué no está cerca? Porque nos habla Mateo capítulo 24, versículo 36, que nadie lo sabe. Si lo supiera, y por ejemplo, Carlos Russell, primero Guillermo Miller o William Miller, que lo anunció para 1843 y no pasó nada. Luego lo aplazó para 1844 y no pasó nada. Y luego Russell, el que fundó los
adventistas, los testigos de Jehová, lo pronosticó para 1914, no pasó nada. Luego lo aplazó para 1916 y no pasó nada. Luego Rutherford también lo pronosticó, 1925, no pasó nada. Luego lo habían pronosticado para 1970, no pasó nada. Y luego así se lo han llevado. Entonces, ¿cómo esta gente se anima a decir que ya está cerca el fin del mundo? Si en la Biblia dice que nadie lo sabe. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Cristo o a los fundadores de diferentes grupos? A Cristo mejor, ¿no? Cristo hay que creerle mejor. A ver, ¿quién lo tiene? Mateo 24, 36. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. Si leen un poquito atrás, hay un cuestionamiento preguntándole al Señor cuándo va a ser el fin del mundo. Y vemos cómo el Señor dice, en cuanto se refiere a ese día, no lo sabe ¿quién? No lo sabe nadie. Ni los ángeles que están cerquita de Dios lo saben. Ni aún el Hijo. Ni aún el Hijo. ¿Cómo está eso que ni el Hijo lo sabe? Si decimos que Jesús es Dios y no lo sabe, ¿cómo está eso? Porque eso no le refiere a él decirlo, sino solamente al Padre. Como hombre, el Padre decide. Como Dios lo sabe, pero como hombre, sabemos que Jesús tiene las dos naturalezas y respetó su naturaleza de hombre y la dejó en el Padre. Por eso dice, ni el Hijo lo sabe. Por eso, por su naturaleza humana. Como Dios lo sabe todo. Y muy bien podría haber dicho, llegará de aquí a 4000 años, ¿no? Muy bien, hubiera podido decir. Pero, como hombre, respetó la autoridad del Padre. Por eso dice, no lo saben ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por esa razón. Y los que han dicho que el fin del mundo está cerca, saben más que el Padre. ¿Cómo está eso? Han superado al Padre. Entonces son más que Dios. Si el Padre todavía no decide, y como ellos deciden, poner fecha. Y está agendado todo eso, ¿no? Está en la historia todas las fechas que han puesto. Si Mateo dice que nadie lo sabe, entonces, ¿por qué todos estos grupos milenaristas asustan a la gente diciendo que ya está cerca el fin del mundo? Nada más para aumentar ellos. Sí. Para aumentar el grupo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues preguntarles si realmente son más que el Padre, son más que Dios, para ver que si realmente tienen las fechas exactas. Y debemos de saber, por ejemplo, cuando este hermano Long vino y luego que me habló que la iglesia había dicho que fechas acerca del fin del mundo. Y yo estuve investigando lo que me ha dicho. En ninguna parte dice que la iglesia haya puesto una fecha para el fin del mundo. En ninguna parte. Lo que sí dijo que en ese lo que confundía este hermano, lo que confundía es que la iglesia había dicho que los musulmanes no iban a llegar hasta el fin del mundo. Los musulmanes. Y cierto, no llegaron porque los musulmanes iban atacando, los maometanos iban atacando a todos los países que eran católicos.
y es cuando el Papa empezó a promulgar o a decir que todo católico debería hacer el rosario. Y no sé si ustedes saben de la batalla de Lepanto, en el que los turcos y los maometanos pues estaban unidos, y luego se parecía invencible. Y los cristianos, los católicos, con los soldados menos preparados, con el viento en contra, y después vemos cómo nos dice la historia que ellos pudieron vencer a esto que parecían invencibles. ¿Qué año fue ese? ¿No recuerdo bien? No recuerdo exactamente, pero sí los tengo en las escritos. No recuerdo exactamente. Y por eso, desde ese momento, si ustedes ven el rosario, hay una parte dedicada a esto. María, auxilio de los cristianos, porque esto es lo que se hacía. Entonces Por ahí eso. viene. Ahí viene, y el Papa ordenó que se le agregara esta jaculatoria al rosario. Y sin saber, porque en ese tiempo no había como hoy, que inmediatamente se sabía, y cuando la iglesia, los cristianos, los soldados cristianos católicos vencieron a este grupo, el Papa, dicen que por inspiración del Espíritu Santo, dice, hemos triunfado. Y al mes supo la noticia que habían vencido a los enemigos que parecían invencibles. Y eso fue lo que este hermano confundía. Esto fue lo que confundía, que decía que la iglesia había dicho que era el fin del mundo. Y no era así. Yo estuve investigando muchísimo los historiadores y todo, y me mandó un link ahí y tampoco decía. No me mandó 2 y ni uno de esos decía que la iglesia había puesto una fecha para el fin del mundo. Y yo le decía, vea lo que dijo Carlos Russell con fecha, y aquí está en esta historia, ¿no? Y eso no quería ver. Y eso es lo que no quería ver. Dice, es cierto, ¿no? Dice, es cierto, Russell se equivocó, Rutherford se equivocó. Entonces, si se equivoca, entonces, ¿cómo estarán los demás? Si Natán también, Natán Omer Nord también se equivocó en poner fechas, entonces, se la paso con uno, pero con 2 más, Son falsos profetas. son falsos, ¿no? Entonces, si se equivoca uno, bueno, se le pasa, ¿no? Pues una vez, pero ya 2 del mismo grupo, pues ya no es posible. Ahora, ¿quién quiere seguir? ¿Quién hace la siguiente pregunta? ¿Cuáles son las señales más claras para saber cuándo se acercará el día? Bueno, como les decía, son 2. Una, la número 1 es que el Evangelio, Dios lo siento. Y van a notar ya sé. Se dará a conocer por todo el mundo. Esa es la primera. Hoy en día, la mayoría no sabe, por ejemplo, Oriente, la mayoría de Oriente no sabe quién es Jesús. No sabe quién es Jesús. Por ejemplo, en China está prohibido cualquier tipo de religión que no apoye al gobierno, que no lo apoye. Entonces, está prohibido. Es decir que, por ejemplo, en el caso de China,
los que quieran tener una religión tienen que apoyar todas las ideas políticas de ahí, todas. Y como en esto la iglesia no ha accedido, porque si ellos dicen un solo hijo, no importa si es mujer o es hombre, un solo hijo, si tiene otro, hay que matarlo. Sea como sea, hay que matarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible, en este caso, cómo puede ser posible que se atente en contra de la vida, un aborto, se atente en contra de la vida de otro? Entonces, por eso es que hay diferentes religiones, hay diferentes grupos, pero tienen que apoyar al gobierno. Pero hay la iglesia, que se le llama la iglesia clandestina, que es la que no está de acuerdo con las ideas políticas de China. Y es iglesia católica. La iglesia se le llama la iglesia clandestina. Y hay otra que se le llama la iglesia católica oficial. ¿Cuál es la diferencia? La oficial es la que el gobierno dice, esta sí me conviene. La oficial. Pero también se llama iglesia católica. Pero a diferencia que esta iglesia no está apoyada por el Papa. Okay. ¿Sí? No está en comunión con el No Papa. está en comunión con Por el Papa. apoyar lo Sí. del presidente. ¿Sí? Todas las ideas políticas de China. O sea, las apoyan. Y los otros grupos igual tienen que ser. Entonces, no importa si es testigo, es mormón, es lo que sea, tiene que ser compatible con las ideas políticas. Entonces, para que el evangelio se dé a conocer, por ejemplo, ahí en ese país, entonces tiene que hablarse íntegro el evangelio. Y ahorita no se puede hablar libremente. La misa la celebran clandestinamente, por eso se llama iglesia clandestina. La que está registrada como iglesia católica oficial, entonces, si no está en comunión con el Papa, ¿cómo se maneja en China? La maneja el gobierno. O sea que no pueden decir nada en contra por ejemplo, de la vida, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en este caso, del aborto, la iglesia pues nunca ha estado a favor del aborto. Entonces, para que se dé a conocer en China, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Entonces, y es ahí donde algún día, ¿no? Porque esto ha sucedido cuando hay persecuciones. Ha habido muchos asesinatos. Hubo un obispo que estuvo 20 años preso ahí por no aceptar las ideas políticas, 20 años, y lo expulsaron también de ahí, de China. Lo expulsaron. Pero dice, vuelvo a regresar, y no tiene miedo, no tiene miedo. Entonces, y todos estos asesinatos que ha habido allá en China, entonces van a servir para que un día el gobierno cambie o va a caer. Porque si está en contra de la iglesia, porque eso se tiene que llegar a cumplir un día. El evangelio se tiene que dar a conocer en China. Otros países, por ejemplo, Corea del Norte, aproximadamente son como unos 5,000 cristianos ahí, dice. Listo, tengo una pregunta antes de que se adelante un poquito. ¿Cuáles son las religiones que pesan más ahí o que tienen más seguidores en China? La católica. ¿Sí? ¿La perseguida o La social? La oficial. La oficial. La ¿Y de oficial. ahí? La clandestina. Y de ahí los diferentes grupos que hay. Ahí Los pentecostales, los testigos de Jehová, que también tienen que apoyarse. Y la creencia de ellos, que sí, son lo que le iba a decir. Ujú. ¿Son budistas? o sea, del Buda. Del Buda. Sí. Pero entonces todavía ahí hay un grupo más grande católico que incluso budistas. No, Budistas. sí, budista. Budistas, ¿verdad? Budista. Ok. Son más, ¿no? Son más personas. Sí, son más personas.
porque tienen que estar de acuerdo con... Con la mayoría, sí. Sí. ¿Sí? Entonces, para que se dé, y todavía faltan muchísimos años, porque son que 1.300 millones, creo, de chinos. ¿Cuántos? 1.300 millones, creo, algo así, de chinos. Sin el censo todavía. Sí. ¿No? Entonces, para que se dé a conocer y que llegue el evangelio a ese, van a necesitar muchos años. Muchos años, van a necesitar muchísimos años para que se dé a conocer ahí el evangelio. En Corea del Norte, van a necesitar también muchísimos años para que se dé a conocer el evangelio. Entonces, los de Corea del Sur dicen, estamos listos, los católicos dicen, estamos listos, una vez que se dé la libertad, estamos listos para evangelizar Corea del Norte. Pero para que se suceda todo eso, faltan muchísimos años. Los de Corea del Sur. Sí, los de Corea del Sur. Entonces, por ejemplo, la India. La India será el 1% de cristianos. Entonces, para que se dé esto, para que venga Jesús por segunda vez, sea el fin del mundo, entonces va a necesitar muchísimos años. Tenemos que aprender chino nosotros para ir a evangelizar allá. Pero cuando habla que tiene que darse a conocer es como las personas que estén aquí, vamos a decir, bautizados con los sacramentos, pero que no hace caso, que no se acerca, según él ya está evangelizado, pero no acepta, no se acerca. No se le ha dado una enseñanza. Entonces no está evangelizado. No está evangelizado. Entonces, Por ejemplo, nada más los que los llevaron de chiquitos, los bautizaron, sí. Llegaron a la primera comunión, ya no regresaron, Oye, ¿no? Si acaso, si es que se quieren casar por la iglesia, sí, vamos y ya no regresan, y ya regresan ya cuando está una cajita ahí bonita, ¿no? Incluso era lo que nosotros teníamos, ¿no? sí. Habíamos sido bautizados, pero no teníamos un concepto, lo que es en realidad nuestra doctrina, el verdadero conocimiento. Bueno, no es verdadero, porque conforme va estudiando uno, pues va aprendiendo. Va aprendiendo. Y lo va conociendo, ¿verdad? Sí, Pero era lo que nosotros teníamos, no estábamos realmente evangelizados. ¿no? Y todavía, por ejemplo, nuestros familiares, yo no sé si ustedes tienen familiares que no, a lo mejor ni van a misa, no van a... Sí. No. Elisa, pero cuando se les dice, se les invita, se les habla y ellos no quieren, se rehúsan y no hacen caso, ahí es una oportunidad que están teniendo, ¿no? Sí. Pero no la están, No aceptan la no la palabra. están aceptando, exacto, la están rechazando. Sí, y ahí está uno cumpliendo con esto, ¿no? Dando a conocer el evangelio. Sí. Cuando insiste. Cuando uno está insistiendo a diferentes personas, entonces está dando a conocer esto para que se cumpla esto primero. Esto es lo que se tiene que cumplir primero. Esto, Evangelización. evangelización. Que se conviertan los israelitas también. El segundo paso es que, bueno, vamos a ver, que era Mateo 24:14. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero y todas las naciones oirán el mensaje, después vendrá el fin. ¿Quién nos dijo esto? Jesús. Jesús. Se proclamó en el mundo entero. Entonces, esto es lo primordial para que sea el fin del mundo, lo primordial. El evangelio se tiene que dar a conocer por todo el mundo. Y todavía falta muchísimo para que se dé a conocer en todo el mundo. Y el segundo de los israelitas. ¿Eso está más fácil? Sí, está más fácil. Fíjense, por ejemplo, en México hay muchísimas partes donde el evangelio todavía no ha entrado. Hay lugares que yo estuve que hablaban en dialecto. Entonces, para ir a predicar a esa gente, uno tiene que aprender su idioma.
traductor no se debe llevar. Es Sí. como lo que pasó en Brasil, que querían evangelizar en el Amazonas, que ahí no aceptan. Los que creen en la Pachamama. Tienen que hablarle en su propio idioma, en su propio lenguaje. Yo tuve una comunidad que hablaban puro dialecto. ¿Y cómo le hacía? ¿Se llevó traductor o qué? No, pues a señas. Creo Y que- alguien que traducía ahí, unos que ya sabían hablar los dos idiomas. Ya sabían hablar los dos idiomas. Pues ya pero cuando no, pues ¿qué uno le dice? No Sí, le- Quiere dos A mí me libros. gustaría ir mucho para allá. O sea, para que me mandaran por allá. Pero lo malo es que no me dejan. Pero sí, Sí. me gustaría. ¿Te imaginas? Y bueno, uno se siente atado porque no sabe su idioma, Ujú. porque no sabe cómo explicarle. Entonces tiene que hablarle en su propio idioma. Y luego ellos cómo iban a leer en el español también, También. en los Sí. libros de español. Sí, tiene que aprender. Uno tiene que enseñarle español y ellos tienen que enseñarle a uno idioma, Dialecto. el dialecto. Pero el padre Matuli no tiene libros traducidos. Había unos traducidos, pero como son diferentes, él había traducido, se había traducido uno en el idioma, en el dialecto de Chiapas, que era Tzotzil, creo. Pero como son diferentes dialectos, por ejemplo, cuando yo estuve ahí en parte de Oaxaca y de Veracruz, entonces son diferentes idiomas, lenguajes que se hablan. ¿No? Claro. Sí, y por eso que lo traducía me hacía reír y dice, es que nosotros hablamos el inglés cimarrón, decía. Otro inglés. Otro inglés. Entonces, se hablan y hablan y no se les entiende nada, ¿no? Entonces, tiene que hablarle en su propio idioma. Y eso es lo que tiene que hacer aquí. Y por eso cuando dice Jesús en Mateo 24:14, para que sea el fin del mundo, el evangelio se tiene que dar a conocer en todo el mundo, en todo. Y se le tiene que hablar en su propio idioma. Aparte de eso, porque si no, no se le ha dado a conocer. Lleva un producto. Hay que llevar un traductor o aprender, una de dos. Bueno, número 2. El pueblo de Israel debe de aceptar a Jesús como el Mesías esperado. Y a lo mejor esto está más fácil, ¿no? A lo mejor esto está más fácil para que el pueblo de Israel acepte a Jesús como el Mesías esperado. Pero se tiene que cumplir la primera parte para que venga la segunda parte. Si no se ha cumplido la primera, entonces como estos dicen, ya está el fin del mundo. El que está en el Si todavía ni la mitad somos. Todavía si fuéramos la mitad de cristianos, pues todavía se les cree, ¿no? Pero todavía no somos ni la mitad. Si aquí a unos 6,000 años van a decir aquellos primeros cristianos que estaban en Santa Cruz, ¿no? Si sobreviven los videos estos, ¿no? De aquí a 5,000 años. Sí, en los bordes. Van a decir, ahí estaban esos primeros cristianos. Y fueron perseguidos. Había una que la despidieron por haberles hecho la verdad. ¿No? Entonces vemos que esto, para que el pueblo judío reconozca a Jesús, para que venga el fin del mundo, el pueblo judío tiene que aceptar a Jesús como el Mesías. ¿Dónde lo dice? Mateo 23:39. Dijo Jesús, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Hasta que el pueblo judío, o la mayoría,
diga, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Quién es el que viene en el nombre del Señor? El Mesías, Jesús, el esperado. Hasta entonces ya vendrá el fin del mundo. Pero el pueblo judío no da señas todavía. Uno que otro judío se convierte al catolicismo, a una secta protestante, pero el pueblo judío no da señas todavía. Nada. Entonces, ya cuando esto se haya cumplido, entonces sí, el pueblo judío va a aceptar a Jesús como el Mesías. ¿De aquí a cuántos años? No lo sabemos. Puede No lo pasar. vamos a ver. Yo pienso que no. No lo vamos Yo a creo que ver. estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Ustedes piensan que lo van a ver? El Nadie, ¿no? juicio particular, sí, general, ¿no? Sí. Entonces, para que se dé a conocer todo esto, faltan muchísimos años todavía. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Lo que decía San Pablo, Romanos 11, 25 al 26. Va a decir San Pablo que mientras el pueblo judío no acepta a Jesús, pues tenemos ventaja a los que no somos judíos. Mientras no, para que nos arrepienta. Tenemos ventaja. Y eso nos ha ayudado, ¿no? Porque si el pueblo judío acepta por completo a Jesús, se acabó el muro. ¿Sí? Se acabó. Romanos 11:25 dijo. Sí, al 26. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. De Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de todas sus faltas. Fíjense, San Pablo hablaba acerca ya del fin del mundo, pero no pronto, no cerca, no para el año 2000. No. San Pablo hablaba que el fin del mundo, que es un misterio. Es un misterio porque no lo sabemos. Si supiéramos, ya no se convierte en un misterio. Dice San Pablo, quiero, hermanos, darles a conocer el plan o el misterio de Dios. Dice, para que no se sientan superiores a ellos. ¿A quiénes está hablando? A nosotros. Una parte de Israel se va a quedar endurecida. Y eso es cierto, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los que ya saben mucho de leyes, de los que en el tiempo de Jesús estaba en contra de Jesús, sabían más de lo que se suponía. Ellos esperaban al Mesías, pero no lo aceptaron. ¿Quiénes fueron los que aceptaron a Jesús? ¿Los que sabían o los que no sabían? Los que no sabían. Por ejemplo, los pastores, ¿no? Los pastores que reconocieron a que Jesús había nacido porque se les aparecieron los ángeles, ¿no? Se imagina, y si toda esta gente que estaba en contra de Jesús eran bastante, ¿no? Los grupos de los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley, los herodianos, diferentes grupos eran bastantes. Y por eso San Pablo dice que no todos van a aceptar a Jesús como el Mesías, pero la mayoría de los judíos sí van a aceptar a Jesús como el Mesías, porque San Pablo está haciendo un recordatorio o está diciendo lo que dice la Escritura. Dice, entonces todo Israel se salvará, como dice la Escritura. De Sión saldrá el libertador, que va a limpiar a Israel de sus pecados. De Sión. ¿Quién salió de Sión?
Jesús, ¿no? Que vino a liberar a todos, tanto a los paganos como a los judíos. Y por eso lo que Jesús decía aquí, ¿no? Que el evangelio se tiene que dar a conocer por todo el mundo y luego va a venir el fin, es decir, el fin del mundo. Y por eso se tienen que complementar estos dos. Y por eso los protestantes, al no estudiar las Sagradas Escrituras, se confunden en decir, es que ya hay terremotos, hay hambre, hay guerras, hay huracanes, hay esto, hay aquello. Dice, fin del mundo. Hay epidemia, fin del mundo. Esos son sufrimientos, son símbolos de sufrimiento. Los huracanes, los terremotos, pero no es el fin del mundo. Guerra siempre ha habido. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, no hay ni un libro que no hable de las guerras que tuvo Israel con otros pueblos. Salomón, David, todos, ¿no? Todos han tenido guerras y no por eso fue el fin del mundo. Eso únicamente habla del sufrimiento, lo que habla de guerra, terremotos, hambre. Guerra siempre ha habido, terremotos también, huracanes también ha habido. Por ejemplo, ¿qué era? Reyes. Primera de Reyes 19, del 11 al 12. No, estaba Elías, ¿no? Dice que hubo un tremendo huracán ahí, ¿no? Y él pensó que ya estaba Dios ahí cerquita, ¿no? Y no. Entonces, huracanes, terremotos, epidemia, por ejemplo, las 10 plagas de Egipto, ¿no? Es una epidemia, 10 plagas. Y no fue el fin del mundo. Entonces vemos que todo esto ha sido, pero son símbolos de sufrimiento, pero no son símbolos del fin del mundo. Símbolos del fin del mundo, lo que ya llegamos aquí, si ya llegamos aquí a esta etapa, es decir, ya está cerquita el fin del mundo. Así que no hay que esperar a que pase o que suceda todo esto. ¿Alguien quiere hacer la siguiente pregunta? ¿Cómo hay que interpretar las palabras de Jesús que hablan de terremotos, oscurecimiento del sol y caída de las estrellas? Bueno, eso hay que interpretarlo de acuerdo a lo que Jesús dijo. No hay que interpretarlo de una manera errónea. Porque si se interpreta de una manera errónea, se cae en errores como han caído todos estos grupos cuando ponen fechas que se va a acabar el fin del mundo. Marcos capítulo 13, versículo 24 al 25. Vamos a ver qué nos dice. ¿Quiere leer usted, María? ¿No? ¿Quiere leer? ¿En dónde? De Marcos 13, 24 al 25. Venida del Hijo del Hombre. Después de esa angustia llegarán otros días, entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo. ¿Seguir? Sí, el 25 también. Las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá y verán
venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. Bien. Cuando esto sucede, cuando esto pase, lo que Jesús está diciendo, que va a haber una gran transformación. Entonces va a haber algo visible, algo que se va a ver, no nada más como dicen los testigos de Jehová, ¿no? Que dice, es que si Cristo vino, pero espiritualmente en 1914. ¿Cómo vino espiritualmente? Si Jesús había dicho, así como me vieron ir, así me van a ver regresar. ¿Se fue espiritualmente? No. Toda la comunidad estaba y lo vieron alejarse. Si pueden leer en sus casas el capítulo 1 de Hechos, 1:1 y siguiente, y se darán cuenta que toda la gente que estaba ahí lo vieron. Y por eso Jesús dice, así como me vieron ir, así me verán regresar. Sé que va a haber algo que se va a ver, algo visible, y por eso está poniendo, ahora dice, ahora pasando esos días, el sol no alumbrará, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo, y todo lo que encierra, va a haber una transformación. Es la interpretación, una transformación que se va a ver cuando venga el Hijo del Hombre sentado en medio de las nubes. Si vino espiritualmente en 1914, pues ¿quién lo vio? Nadie. Solo Russell. Y el de los mormones, le digo por qué, porque aquella vez que lo ve con las mormonas, decían que Jesucristo ya había venido y que había venido acá a Centroamérica, cuando me estaban explicando el libro del Mormón. ¿Y quién lo vio? Pues es lo que le dije. Nadie lo vio. Solamente ellos. Nadie lo vio. Entonces, por eso es que cuando se aprovechan de esto, entonces hay que ver los símbolos para ver que sí es cierto. Entonces, por ejemplo, en fenómenos especiales, y muchos se basaron en el terremoto de Lisboa, ¿no? Que causó un tremendo desastre. Dijeron, ya está cerca el fin del mundo. Luego, las constelaciones que hubo en ese tiempo también, y también dijeron, eso ya se cumplió lo que Jesús había dicho. No, se tiene que cumplir todo tal a como Jesús lo dijo. No tiene que ser años separados. No. Por eso dice Jesús que el sol no alumbrará, la luna perderá su brillo. ¿Y qué más dice? Las estrellas caerán del cielo. Eso sucederá en ese momento cuando venga Jesús, no años separados. Pero Eliseo, entonces esto de que caer las estrellas, ¿será real o es solamente simbólico? O sea, que va a haber una transformación. Okay. Va a haber algo que va a asustar a la gente. Pero va a venir el Hijo del Hombre. Por eso más adelantito dice, y verán al Hijo del Hombre sentado en medio de las nubes, con poder y gloria. Y mandará a sus ángeles. Y reunirá a los cuatro vientos. De los cuatro puntos. A sus elegidos. Sí. Dice de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, o todo el mundo. Cuando dice los 4 puntos cardinales o los 4 vientos, o sea, los 4 puntos. Entonces, todo el mundo lo va a ver. No nada más en Centroamérica, no nada más en Estados Unidos. Todo el mundo lo va a ver cuando suceda esta cosa, cuando sea el fin del mundo. Cuando suceda esto y cuando suceda esto, entonces va a decir, el sol va a acabarse, la luna se va a terminar, las estrellas van a terminarse, la tierra con todo lo que encierra va a desaparecer. Va a ser sacudida. Por eso es que los hermanos testigos dicen que va a ser el Armagedón, la destrucción. De todo. Sí. Sí. Pero ellos toman de esto. Sí, de eso. Pero ellos dicen únicamente todos los demás. Nada más nosotros nos vamos a quedar aquí en la tierra. En la tierra. Y eso es lo que no dice la Biblia. Por ejemplo, si en Pedro, ¿no? La carta de Pedro,
va a decir que todo se va a derretir por el fuego. Todo. ¿Y dónde se piensan quedar ellos? En el fuego, ¿no? Derretidos también. Entonces, ¿cómo va a ser posible que alguien se va a quedar aquí en la tierra? Cuando sea el fin del mundo, esto va a quedar inhabitable. Va a ser pura lumbre, como dice Pedro, ¿no? Que es la carta de Pedro. Es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Cuando sea el fin del mundo, esto es lo que va a pasar. Llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. Los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Nunca lo había leído. Muy bueno. Entonces, por eso es que cuando se habla acerca del fin del mundo, general, se está hablando, o Pedro va a decir, o Pedro está tomando referencia a lo que acabamos de leer de Marcos. Está haciendo referencia en que el sol no alumbrará, la luna perderá su brillo, la tierra se conmoverá. O sea, va a ser todo terminado. Pedro está tomando referencia de lo que Jesús había dicho. Y por eso cuando Pedro escribe su carta, está diciendo que cuando venga el Señor, va a llegar como un ladrón a medianoche o cualquier hora. Que dice, los cielos se van a desbaratar. Sí. Los cielos O sea, va a haber un gran estruendo. con ruido Desarmarán los cielos. desarmarán. Desarmarán. Entre un ruido ensordecedor, los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Se van a ir los testigos también en la bola. ¿Sí? Entonces, si los testigos se piensan quedar aquí, pues quién sabe dónde se van a quedar en el fuego nada más, ¿no? Porque dice que todo va a ser consumido por el fuego. O sea, que la tierra, adiós, se va a quedar. Por eso hay que portarse bien. ¿No? Porque lo que está diciendo ahí, pues es cosa seria, ¿no? Es cosa seria. Y por eso Jesús dice que cuando venga va a mandar a los ángeles y los va a llevar a los 4 puntos cardinales, o sea, a todos los ángeles, y va a reunir a los elegidos. Va a reunir a los elegidos y esperemos que estemos ahí, si llegamos a ese día, ¿no? Si llegamos a ese día, pues ya la libramos, porque si estamos dentro de los elegidos, adiós testigos. Nos vemos, ¿no? Entonces hay que hacer lo más posible para que cuando llegue el fin del mundo, entonces veamos lo que dice San Pedro. Y así nos evitamos de problemas. Entonces, eso es lo que nos habla, o esa es la manera correcta como se debe de interpretar la palabra de Dios. Entonces, que no es literal a como dicen ellos, o que dice, ya hubo una guerra, ya hubo un terremoto, ya hubo esto, ya hubo el otro, fin del mundo. No, eso no sucederá mientras no pase esto. Cuando venga el Hijo del Hombre, entonces sí, va a ser todo esto. Entonces, todo esto se trata de imágenes simbólicas para indicar que toda la naturaleza pasará por una prueba dolorosa y esto va a servir de purificación. Todos los terremotos, las epidemias, las pandemias, todo esto sirve de purificación para poder
atención a lo que está pasando hoy en día. Todo lo que estamos pasando, pues a eso es lo que se refiere. No es que ya sea, o que ya esté el fin del mundo general, no particular, porque el particular puede llegar el COVID ahorita y nos lleva. No. Puede llegar un paro cardíaco y nos lleva. Puede llegar. Tengo una pregunta, a lo mejor no es una pregunta un poco fuera. Ya saben mis preguntas. Tengo curiosidad porque he escuchado personas que dicen que muchas han sentido su muerte. Hay algo en la Biblia que nadie me ha dicho que está en la Biblia, pero yo le pregunto a usted. ¿Hay algo en la Biblia que pueda, no sé cómo responder a esa pregunta? Que hay personas que puedan sentir su muerte, o sea, que su muerte está cerca, que pueden presentirla. Sí. Ahorita que recuerden, no he... Porque ha habido testimonios, ¿verdad? Que han dicho. Sí, ha habido algunos santos, por ejemplo, Don Bosco, San Juan Bosco. San Juan Bosco. Ajá, y no recuerdo cuál otro. Ellos han pronosticado, ¿no? Que alguien se va a morir, ¿no? Pero que también han pronosticado cuando ellos van a morir también. Y se cumple al pie de la letra. Eso sí, pero en la Biblia, yo que recuerde, no menciona nada que alguien haya dicho, pues, me voy a morir ya pronto, ¿no? Pues, no sé, me siento extraño, no sé. El presentimiento, ¿no? Sí, presentimiento. Un presentimiento. Porque hay algunas personas que dicen, o al menos cuentan, ¿no? Que dice, pues ya siento que me voy a morir y se muere, ¿no? Sí. Y se muere. Entonces hay un presentimiento. O me dijo esto antes de morir, que es algo relacionado con la muerte. Sí, o lo relacionan con la muerte. O la relación. Yo por eso nunca voy a sentir. No dices nada, hasta que me llegue sola. Pero ya el que se quede vivo va a decir, entonces por eso actuaba medio raro. Exacto. Con razón dijo esto y con razón. Sí. Pero a veces no es tanto que lo diga la persona, sino lo dice el que está vivo. Sí. Pero cuando ya lo hace en público, entonces sí, ya se le cree. Por ejemplo, estos santos que mencionan ahí, y lo han dicho y lo han escrito, ¿no? Porque una cosa es que se le atribuyan, no. Una cosa es que lo escriban, saben que esto va a suceder y esto sucede. Porque si no hay pruebas, entonces puede decir pues que no. Exactamente. No. Se tiene que ver qué escribió antes. Que escribió antes para decir esto sucedió. No recuerdo si fue al Papa Juan Pablo II o alguien que le pronosticó, ya me acordé, el Padre Pío, ¿no? Uh-huh. El Padre Pío con el Papa Juan Pablo II, que le dijo que iba a llegar a ser Papa. Y llegó a ser Papa, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay alguien que, pues sí, pero cuando se cree, son personas que viven en oración, en mortificación, en ayuno, ¿no? Entonces tienen una vida espiritual bien marcada y sucede, ¿no? Y sucede. Pero uno de nosotros, si alguien me puede decir cuando me voy a morir, pues entonces hay que creer, ¿no? Pero que lo deje escrito, ¿no? Bueno, vamos a ver Romanos 8, 19 al 23. A ver qué nos dice San Pablo. Dice, el universo está inquieto, pues quiere ver lo que verdaderamente son los hijos e hijas de Dios. Pues si la creación está sometida a lo efímero, no es cosa suya, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza, pues, porque el mundo creado también dejará de trabajar para el polvo y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto, y también nosotros,
aunque ya tengamos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestros derechos de hijos y la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo? Está diciendo que cuando vaya a suceder estas cosas, la naturaleza entera va a gemir, es decir, como una mujer cuando va a dar a luz. Lo está anunciando con anterioridad unos días antes, que ya está a punto de nacer el niño. Nada más tenemos a dos mujeres que sí, ¿verdad? Que al menos Yo no. tienen hijos, ¿no? Yo no tengo. Bueno. Sí. Creí que me estaba contando. Entonces, vemos, por ejemplo, no sé, los que ya hemos tenido o hemos pasado por ahí, y ahí cuando la mujer ya está a punto de dar a luz, ya dice, vámonos al hospital, ¿no? Porque ya está cerca, ¿no? Ya busca la partera, antes decían, ¿no? Entonces, y esto es lo que va a suceder, dice San Pablo, lo que va a suceder antes de la llegada de Cristo, la naturaleza entera va a gemir, porque ya quiere ser liberado. Como la creación, el hombre, cuando cometió el pecado, la naturaleza es lo que está buscando liberarse ya del pecado. Para que sea el fin del mundo, tiene que la naturaleza sufrir estas transformaciones, es decir, para que se cumplan estos dos. Y luego dice San Pablo, va a venir el fin del mundo. Es decir, cuando nace el niño, pues ya qué gusto siente la mujer, ¿no? Entonces ya es algo diferente. Entonces cuando venga el Hijo del Hombre, entonces todo lo que vemos aquí o lo que estamos aquí, entonces va a haber una transformación. Se va a terminar todo esto de aquí de la tierra, entonces la naturaleza se va a liberar del pecado del hombre, porque así como la mujer sufre, la naturaleza sufre también. Se puede decir que los acontecimientos de hoy en día son esto mismo. Todo lo que está pasando, entonces es como si fuera un dolorcito de parto en los primeros días, ¿no? Un dolorcito, o sea, se está moviendo el bebé apenas. Pero ya cuando llegue el cumplimiento, entonces sí, va a venir lo bueno, no va a haber una transformación en la naturaleza. Y eso es lo que San Pablo está explicando ahí en el capítulo 8. Pues fíjense, si ahorita la gente se asusta, bueno, bastantes gentes están bien asustadas por lo que está sucediendo, ¿cómo se irán a asustar las personas que les toque vivir eso, no? Sí. Esos fuertes, pues que la naturaleza sufra lo que tiene que sufrir en los últimos días. Por eso dice que muchos se van a morir de susto, ¿no? Uh-huh. Se van a morir de susto, pero va a haber, por eso dice, va a ser un estruendo fuerte, que a veces con una explosión uno se asusta, ya se imagina si viene la lumbre del cielo, todo lo que tiene que suceder, ¿no? Lo que está escrito. Entonces, si estamos vivos, entonces ¿cómo va a suceder todo eso? ¿De qué manera se podría, bueno, no sé si hay interpretación, por decir al pueblo de Israel que le tocó, los que aceptaron al Mesías, ¿no? Que llegó, pues, que muchos lo vieron hacer, pero ahora va a ser la gran diferencia, ¿no? Porque pues muchos como ustedes, se van a morir hasta de todo lo que se ve. ¿Cuál sería la diferencia entre eso, Eliseo? ¿Cuántos años se tardó en venir Jesucristo para el pueblo de Israel? ¿Sí me entienden? Sí, si contamos, por ejemplo, aunque antes se hablaba, ¿no? Si contamos de lo que dicen, de Abraham a Moisés son unos 8 siglos. Entonces, de Moisés hasta Cristo son 1250 años, se dice, ¿no? Entonces, nada más sáquele cuenta ahí. ¿No? Entonces,
para que se dé una idea, ¿no? Y bueno, ya antes pues, sí se hablaba, ¿no? Porque según lo que se dice, se hablaba de que iba a venir el Mesías y todo eso. Entonces, supongamos que son 8 siglos más, ¿qué? 12 siglos y que son unos 3.000 años. Unos 3.000 años, ¿no? Hasta la llegada de Cristo. Y más 2.000 que han pasado ya después de Cristo. Estamos hablando de eso, ¿no? Pero si es conforme a la Biblia, únicamente han pasado 2 milenios. ¿No? O sea, muchos. Así que, si se aplica lo mismo, ¿no? Entonces, de aquí a unos 5.000 años, si viene Jesús, toda esta la transformación, ya esto se está cumpliendo, entonces, pero no creo que lleguemos a eso, ¿no? Ya creo que no llegamos. Bueno, entonces, ¿quedamos bien con lo del fin del mundo? Sí. Entonces, nadie sabe ¿Cuándo? Solo el Padre, ni los ángeles, sino el Padre nada más. Jesús como hombre no lo sabe. El Padre es el que decide cuándo va a ser el fin del mundo. No sé dónde hay otra cita bíblica donde le vuelven a preguntar a Jesús en otro de los evangelios, no sé si es San Juan, y les vuelve a decir Jesús, a ustedes no les corresponde saber eso. Es el Padre que decide. Que decide. O sea, en comunión con Mateo 24, ¿no? Sí. A ver. No sé si es el evangelio de San Juan o Lucas. Le hago esa pregunta, Eliseo, porque prácticamente la respuesta para los testigos de Jehová, porque ellos dicen que Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Como lo dijo el hermano Long, que porque él no sabía el día ni la hora. Ajá, Entonces, la eso es lo que respuesta sería decía. porque él estaba hablando en su naturaleza humana. Sí, ¿verdad? y eso es lo que yo le expliqué también, ¿no? Eso es lo que yo le expliqué también al hermano, pero en sí, pues no acepta No lo acepta que eso, ¿verdad? no acepta lo que es la pero cuando no aceptan, pues aunque le esté hablando el mismo Jesús, ¿no? Como en como a los fariseos o los otros grupos que habían, ¿no? Oh, es en Hechos, perdón, Eliseo, es Hechos 1, 6 y 7. Ah, ok. Dice, ¿lo puedo leer? Sí. Dice, los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es hora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Oh. Eso es lo que yo le decía cuando hizo la pregunta que había leído. Oh, ¿Puedo leérselas también esta Sí. y explicarles acerca de que Jesucristo estaba hablando en su naturaleza humana? Humano. Eso es lo que quería hacer. Si esta cita igual pues se las puedo leer para que ellos puedan comprender un poquito también. Sí, pero como los judíos tenían la mentalidad de que el rey, si ya Jesús había, bueno, te está preguntando a los discípulos, ¿no? Los discípulos le están preguntando, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino? Porque los judíos pensaban que si ya Jesús había resucitado, se iba a quedar así en persona, así como estaba. Porque los judíos pensaban que el rey iba a matar a todos los enemigos. Y como ya había resucitado, ya no lo podían matar. Y por eso le hacen la pregunta. Porque como todo judío, ellos pensaban que el que los iba a gobernar es que iba a tener un superpoder para vencer a todos sus enemigos.
Y como los discípulos, eso es lo que pensaban, por eso le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y es cuando Jesús le responde que a ellos no les corresponde. No les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tiene autoridad para decidir. Entonces, por eso es que le corresponde a Dios. Y ya Jesús había resucitado. Ya había resucitado. Pero cuando dice va a restablecer el reino, se está hablando de este punto. Está hablando de aquí. En que el pueblo de Israel debe de aceptar a Jesús como el Mesías esperado. Y es aquí donde está hablando Jesús. No está hablando del reino material, sino está hablando de un reino que va a ser restaurado allá en el cielo. Bueno, siguiente. 8:37. ¿Es pecado fumar? Bueno, cuando se habla de que, bueno, hay que saber distinguir cuando es un vicio y cuando alguien lo hace por, ¿cómo diríamos? Por sentir. Por sentir, ¿no? Por a lo mejor sentirse en ese momento parte de la chusma, ¿no? Pero cuando se hace por vicio, entonces sí es mal. Pero cuando se hace en una cosa, diríamos, a lo mejor diríamos 1 o 2 que se fume al año, ¿no? Entonces, no es un vicio. Lo hace a lo mejor por un placer que tiene, pero cuando se hace por vicio, entonces sí es malo. Pero el fumar no es malo cuando se hace de esta manera. Cuando no se vuelve una adicción. Cuando no se hace adicto. Porque si ya se hace una adicción, entonces sí, ya es malo. Sí. Hay un trabajador que dice, fíjate que yo he tenido con la droga 20 años, pero no me he enviciado. No me he agarrado. La he usado, pero no me he agarrado el vicio. No, pues entonces ya ese es un vicio, ¿no? Que dice, yo puedo parar cuando quiero. Sí, digo, ¿no? Por 20 años y todavía no se me ha hecho vicio. Si no, entonces ¿cómo fuera, no? Entonces, ya cuando ya empieza o hace daño a la salud, entonces sí, es malo porque está atentando en contra de su propio cuerpo. Y son cosas que no necesitan, ¿no? Entonces, hay que saber la diferencia. Lo mismo que fumar, lo mismo que tomar, emborracharse, porque tomar tampoco, ¿no? Porque una persona toma, pero no se emborracha. Entonces, no es malo tomar, pero sí es malo emborracharse, porque ahí sí está atentando en contra de su cuerpo. Y si toma mucho y no se emborracha. Toma mucho y no se emborracha, hay gente así. O las drogas, ¿no? Entonces, no nada más el fumar sino todo lo que atenta en contra de la salud. Entonces, si lo hace en esa manera de perjudicar a su cuerpo, que ya lo hace por vicio, entonces sí es malo, es pecado. Es pecado hacer eso. Colosenses 2, 21 al 23 nos dará una respuesta. O algo que San Pablo nos dice, ¿no? Dice, Colosenses 2, 21 al 22. ¿Ya lo tienen? Dice, no tomes esto, no gustes eso, no toques aquello. Siempre se trata de cosas que se usan, se desgastan y desaparecen, lo que es propio de mandatos y doctrinas de hombres. Sí. Todo eso quiere ser sabiduría, religión, humildad y desprecio del cuerpo
pero no sirve de nada cuando la carne se revela. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo San Pablo? Cuando alguien quiere imponer a la fuerza, ¿no? Porque hay una mentalidad protestante en que dice, si te fumas un cigarro, te vas a ir al infierno. Si te emborrachas, te vas a ir al infierno. Si te drogas, te vas a ir al infierno. Entonces, eso es lo que no se debe de hacer. Porque ¿quién tiene el derecho de mandar al infierno a alguien? Solo Dios, ¿no? Nadie más. Y por eso con muchos hermanos separados que he platicado y dicen, es que cuando yo era católico era un fumador, era un borracho, era esto, era aquello. Y eso es lo que está diciendo San Pablo ahí, que esto no se debe de imponer. ¿Por qué? Porque uno sabe cuando esto está haciendo daño, uno sabe. Y no nada más el alcohol o el cigarro, hay muchas cosas que hacen daño, ¿no? Hay muchas cosas, infinidad de cosas. Por ejemplo, el exceso de comida también hace daño. El exceso de grasa hace daño, todo eso. Entonces, si nos ponemos en ese plan, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Debemos de ser listos y saber qué cosas nos hacen daño en exceso. Pero si lo hace, por ejemplo, pues puedo fumar un cigarro o uno al mes, ¿no? Uno al mes. Pero si alguien me viera fumando de los... entonces van a decir, mira, ese que dice que no debe de fumar, está fumando y se va a ir al infierno. Entonces me está condenando al infierno. Con una sola vez que lo haya hecho. O si me miran tomando. Aunque no lo he hecho, no, pues... Pero un ejemplo, ¿no? Yo nunca lo he hecho. Pero si alguien me mira haciendo eso, entonces, esto es lo que está diciendo San Pablo. Estas son cosas que se usan, se desgastan y desaparecen. Es lo que dice. Si lo hace por probar qué es, y luego desaparece, dice, no. Pero si ya se hace vicio, como el que dice Carlos, que ya tiene 20 años ahí, entonces ya eso es un problema, ya es un vicio. Dice, se desgastan y desaparecen. Estas doctrinas parecen profundas por su religiosidad y humildad, y porque se trata duramente al cuerpo, pero no hace más que favorecer el orgullo propio. Decir que si hacen todas estas cosas y dicen, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago esto, yo no hago aquello, pero manda todo al infierno, pues es más peor, ¿no? Más peor lo que está haciendo. Entonces sin embargo, esto hay que ver que si todas estas cosas dañan al cuerpo, entonces dejarlo de hacer, porque ahí sí se convierte en pecado. Se convierte en pecado. El exceso se convierte en pecado. Todo en exceso es pecado. Y es lo que San Pablo va a decir a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. 16. No, 6, 12. Primera a los Corintios 6, 12. ¿Se lo tienen? Sí. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me hará esclavo de nada. Entonces, ven que San Pablo está diciendo, por ejemplo, que está permitido fumar. Sí. ¿Pero qué dice San Pablo? Pero no nos conviene. Pero no nos conviene. Pero no nos conviene.
¿Está permitido emborracharse? Sí. No, emborracharse no está permitido. Sí está, nomás que no nos conviene. Nada más que no Ándele, conviene. sí. Pero en este anterior, en el 10 que dice, bueno, donde dice usted, no mandemos a los borrachos al infierno, porque no nos pertenece a nosotros enviarlos, ¿verdad? Ajá. Pero quien dice San Pablo, ni los ladrones, ni los avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Pero no es que los mandemos, pero es que ahí dice. ¿Verdad? Vamos a dejarles saber. ¿Qué dice? No, sí, no decirles, ¿sabes qué te decía? Pues no. Sí, Sí, pero hay alguna gente que hasta de la iglesia católica apunta así al que tiene algún vicio de eso. sí, pero está diciendo, ahí está hablando de los que no quieren arrepentirse. De los que no quieren arrepentirse. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, mi hermano, bueno, mi papá tomaba muchísimo. Bueno, se dice que son herencia, ¿no? Entonces, a mis dos hermanos salieron iguales. Uno de ellos murió por cirrosis. No lo pudo controlar, pero sí se controló por 10 años y no volvió a tomar, Entonces, si él tuvo la oportunidad de arrepentirse y dejar de tomar, de emborracharse, ¿no? Sí. Dejar de emborracharse porque ya pedía en las calles, dejó todo eso. Ahora, él tuvo la oportunidad, supongamos que no hubiera dejado de tomar hasta que hubiera muerto. Pero qué tal que en ese último momento, porque a lo mejor no fue la culpa de él que haya caído en el vicio, sino por lo que él vio, por lo que él vivió, o lo que vivimos. Entonces, a lo mejor en el último momento él se arrepiente. ¿Dios lo perdonará? Sí. Sí, lo perdonará. San Pablo lo que está diciendo es para los borrachos que nunca se arrepienten. Pero si no arrepiente y no para y hasta Sí. que muere, pero está Sí. preparado para... En el último momento, ¿no? Se puede. En el último momento de su vida, porque a lo mejor no fue culpa de él, ¿no? Por eso yo pensé, si esto hace el alcohol, yo por eso no quiero tomar. Y nunca he tomado. Digo, si eso hace el cigarro, por ejemplo, los que están enviciados con el cigarro, que hasta a veces se levantan a fumar, ¿no? Si eso es lo que hace el cigarro, yo no quiero cigarro. Miraba a los marihuanillos que se ponían y luego bien dormidos ahí por mucho tiempo. Si eso hace la droga, entonces yo no quiero drogar. Fui mal listo, ¿no? Fui mal listo. Pero no sé qué fue lo que pasó con ellos antes. Por eso no le puedo decir a un marihuanillo, te vas a ir al infierno. Porque a lo mejor en el último momento tiene la oportunidad de arrepentirse. Yo que estoy consciente y a lo mejor me condeno por algo. Por estarlo ahí Sí. juzgando. Buscando. Por andarlo mandando. Por estarlo mandando, me condene yo, pues entonces no. Mejor no hay que mandar. Por eso San Pablo decía, los que no se arrepienten, los borrachos, los estafadores, los sinvergüenzas, los adúlteros y todo eso, ¿no? No, entonces, es a lo que se está hablando. Y por eso San Pablo ya después va a decir, todo me es lícito, pero no todo me es permitido. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar. ¿Dónde dice eso? Oye, No me haré esclavo de nada. O no me haré esclavo de nada. no. Es decir, no me dejaré dominar. O sea, todo me es lícito. Todo. Pero si se deja ser esclavo de eso, va a ser toda su vida. Y por eso que muchos empiezan a tomar poquito y terminan allá pidiendo en las calles. Empiezan fumando un poquito y terminan ya toda su vida con el cigarro. Y no lo pueden dejar. Se dieron permiso. Esclavizados, como dice aquí. Terminaron esclavos o siguen esclavos. Entonces por eso lo que dice, fumar, si lo hace en forma que no es moderada,
entonces te causa problemas a la salud. Y eso. Recreacional, como dice. Eh, La marihuana recreacional. Entonces, todo eso es lícito, pero no me es permitido. O sea, para un cristiano no es permitido. No nos conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por eso. Más vale portarse bien. Bueno, entonces ahí nos quedamos por el día de ahora. ¿O tienen alguna pregunta? Todo quedó claro. Bueno. No nos conviene. Bastante, teníamos Todo les conviene, pero no todo les es permitido.